Entonces veo una masa negra que viene o sea, entrando a mi recámara y se empieza a mover y pues cuando yo la veo, me empieza a dar un pánico y me quiero mover y no puedo. O sea, es donde me doy cuenta que tengo la dichosa parálisis del sueño que yo nunca había sentido. Entonces, esa masa se empieza a mover, a mover, a mover y se empieza así a poner sobre mí, y es cuando siento horrible y pues, yo inmediatamente supe que era algo malo porque yo quería rezar y no podía. Y entonces mi mamá hace esto, prende una veladora y dice que de ahí dejó de soñar con ella. Muchas veces dicen que estos espíritus quieren algo o vienen a avisarte de algún problema que está por suceder o de alguna situación. Hay veces que te pueden venir a ayudar, muchas veces te pueden venir a advertir sobre algo y muchas veces cuando la pérdida es muy inesperada, que es algo que nadie tenía previsto, muchas veces la familia de estas personas como que están en el duelo y no quieren dejar ir a esta persona del todo. Entonces, muchas veces también estos espíritus vienen con la familia para decirles: "Oye, yo ya no estoy aquí, tienes que dejarme ir para que yo pueda descansar". ¿Qué húbole, bandita? ¿Cómo están? Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos sean a este nuevo capítulo de la segunda temporada de Cuentos para no dormir. Yo soy Genaro Casarín el Flaco y el día de hoy tengo de invitada a una persona a la cual ya he platicado mucho con ella, pero por cuestiones de tiempo y agenda no habíamos podido hacer un capítulo para mi canal. Ya, gracias a Dios, colaboré con ella. Salió muy fluido el capítulo, salió muy bien. Y, bueno, pues sin más, ella es Judith Graham de Crónicas de lo Inexplicable. Preséntese y denos sus redes sociales, por favor. Bueno, mi nombre, como lo mencionaste, es Judith Trajan, y tengo, un podcast llamado Crónicas de lo Inexplicable. Estoy en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, YouTube, Amazon Music, y así está mi podcast como Crónicas de lo Inexplicable. Tengo redes sociales donde publico avances de episodios que voy a a publicar, en Facebook estoy como en inglés, Chronicles of the Unexplained, y estoy en, Instagram, TikTok, y YouTube como Unexplained Enigma. Esas son mis redes sociales. Ok, bueno, a ver, cuénteme cómo fue que usted se decidió por esta temática para el podcast. Mira, te platico que yo siempre he sido fan de estos temas. El tema de índole paranormal es algo que me apasiona desde hace muchísimo tiempo. Siempre tuve la inquietud de saber qué había más allá, después de que uno muere. Y fíjate que, cuando yo tenía 15 años, yo tenía una amiga, era una amiga muy buena amiga y vecina. Ella desgraciadamente, se quita la vida. Ella era un año mayor que yo. De hecho, mi primer capítulo de la primer temporada de mi podcast lleva su nombre, Leti. Ella era un año mayor que yo y, me pasó algo inexplicable y muy espeluznante cuando ella muere. Cuando ella muere, como a los 3 meses, como mi amiga era muy católica y su mamá no creía en Dios, era totalmente atea. Cuando ella muere, pues, no le hicieron misa, no se le hizo ningún rosario, ahora sí que no se le rezó nada. Perdón. Pasaron como 3 meses, empecé a sentir algo súper raro, me despertaba a medianoche y
así como que volteaba para todos lados porque sentía, pues ahora sí que una energía muy pesada. Yo nunca había experimentado nada. Te repito, tenía 15 años y para mí era algo extremadamente terrorífico, porque yo sabía que algo me observaba, o sea, yo estaba así acostada y de repente me despertaba sin más ni más. Eso me pasó por varias semanas, todos los días, hasta que un día me quedé pensando, dije, bueno, ¿qué es esto que me está pasando? O sea, no puedo dormir, algo me despierta. Siempre, siempre me despertaba, pues no me acuerdo la hora, pero siempre era medianoche. Entonces, pues, un día se me ocurrió pensar que, pues, posiblemente era mi amiga tratando de decirme algo. Me quedé pensando mucho en que, pues, ella me invitaba a misa, íbamos muy seguido, eh, se me pasó por la mente, entonces dije: "Se me hace que, pues, que es ella". Un día, con mucho miedo, con un pánico, le hablé y le dije: "Si eres tú, vete porque yo es que si tú te me apareces, yo me voy a morir de un infarto". Fíjate, bien curioso porque ese día que yo me tapaba con las cobijas hasta arriba y yo le decía: por favor, si eres tú, o sea, no me hagas daño, vete, vete, o sea, yo tengo mucho miedo, me va a dar un infarto". Después de que yo hice eso, Genaro, jamás volví a sentir nada. Haz de cuenta que al día siguiente me fui a dormir normal, desperté hasta en la mañana y dije: "Ah, caray", dije: "Pues ya no me pasó", y así sucesivamente las noches, ya jamás me volvió a pasar nada, pero fueron muchísimos días consecutivos yo sintiendo así y que era un pavor terrible, o sea, yo sentía a alguien aquí enseguida de mi cama, pero, pues, yo no quería ni voltear, yo me tapaba hasta arriba, y a partir de eso me empezó a entrar mucha más curiosidad aún de qué de en qué nos transformamos, porque obviamente, pues, somos materia y al morir nos transformamos en algo diferente. ¿A dónde vamos? Todo ese tipo de cosas. Entonces, empecé yo a ver películas de terror paranormal, empecé a hay un doctor que se llama Brian Weiss, que habla acerca de, pues, este tipo de ¿cómo se llama? Experiencias de personas que han muerto por cierto tiempo y que por alguna razón han regresado, personas que han estado clínicamente muertas. Entonces, todo eso me empezó a llamar muchísimo la atención. Entonces, así es como va pasando el tiempo. Y fíjate que yo después, yo tengo un hijo, mi hijo mayor tiene ahorita, va a cumplir ya 26 en este mes, en el mes de diciembre, y él desde que era chico me empezaba a decir muchas cosas que veía, que sentía, y yo, pues yo siempre le decía: "Ay, mijo, soñaste, te lo imaginaste". Cosas así como, por ejemplo: "Ay, mamá, es que mi cuarto cobra vida en la noche". Y yo, pues, hasta me reía, ¿verdad? Pues, él tenía 4 o 5 años, yo decía: "Pues, está muy chiquito, sueña". Nunca le puse mayor atención. Hasta cuando tenía 10 años, que un día me dijo muy enojado: "Mamá, ven". Me llevó a la cocina y me explicó, me dice: "Creo que vi a tu abuelita", la mamá de mi mamá. Ella murió muchos años antes que mi hijo, incluso muchos años antes de yo haberme casado. Entonces, hay pocas fotografías de ella y mi hijo, pues, realmente no tenía mucho conocimiento de cómo era ella. Me la describió todo perfectamente bien, aretes, ropa, y yo me quedé sorprendida. Entonces, esta abuelita que yo te platico, que bueno, pues era la bisabuela de mi hijo, ¿verdad? Ella siempre vio cosas, siempre todo el tiempo nos platicaba y nos decía que ella veía un bulto cuando ella rezaba el rosario,
que ese bulto era un bulto negro que se paraba enseguida de ella y no la dejaba rezar. Incluso yo llegué a verla, a escucharla, cuando yo era niña. Cuando estaba rezando empezaba a renegar, como que vete de aquí, déjame en paz. Y yo, ay, mi abuelita, o sea, que a quién le dice, o sea, entonces fíjate que ella tenía ese don y de una u otra manera mi hijo o sea, lo heredó de ella porque este, mi hijo ve hasta la fecha, ya no tanto como cuando era niño, pero tiene una sensibilidad tremenda. Él puede sentir muchísimas cosas. Este, y entonces a lo que iba, me alargué un poquito de tu pregunta, ¿verdad? Eh, Todos estos acontecimientos, mi amiga que se quitó la vida, eh, mi hijo que desde chico me empezaba a decir que veía cosas, pues me confirmaron una vez más que hay algo, o sea, hay un mundo espiritual, hay otra dimensión, hay otro plano donde estos seres, entidades, espíritus se van o existen o coexisten con nosotros, pero pues no podemos verlos. Entonces, me llamó tantísimo la atención que el podcast nació a raíz de todos esos acontecimientos que he vivido, principalmente con mi amiga y luego con mi hijo, porque cuando mi hijo llega un punto en que me dice, un día me llama por teléfono y me dice, mamá, tus oraciones no sirven. Estaba sumamente enojado porque estaba haciendo la tarea en plena luz del día y alguien le agarró la pierna, la rodilla por debajo de la mesa. Ese día mi hijo estaba bien asustado, tenía como unos 10 11 años y para haberme hablado al trabajo diciéndome eso, yo me asusté mucho y me preocupé porque dije, bueno, si esto está pasando así, ¿qué va a suceder después con él? Entonces, lo tuve que llevar con una persona, una tipo bruja chamana. Eso fue en Dallas, fíjate, me recomendaron mucho esta persona. Yo no creía nada de eso, Genaro. Para mí era como que no, eso no existe. O sea, o sea, siempre he sido católica, crecí católica y tenía la creencia de que sí, obviamente te mueres y tu espíritu, tu alma va hacia algún lado, pero nunca creí en ese tipo de prácticas de que vayas y te hagan una limpia o que te hagan un tipo, protección o cosas por el estilo. Yo no creía en nada de eso. Entonces, yo llevé a mi hijo y fíjate que esta persona sí le ayudó, le empezaron a pasar menos cosas, eh, no del todo se le quitó, porque te digo, hasta la fecha, ah, acabamos de estar en casa de mi papá hace, ¿qué fue? En octubre, hace 2 meses, y siente cosas, o sea, dice, o sea, lo veo inmediatamente y le pregunto: "¿Qué pasó?". Le digo: "¿Viste algo?". Y me dice: "Ay, mamá, no quiere hablar mucho de eso porque dice que no quiere darles como mucho, como, ¿cómo dice él? O sea, como que él quiere tratar de aparentar que no le hacen, ningún tipo de, o sea, que no lo molestan, pues". Y él trata de no hablar mucho del tema, pero sigue con esos, con ese tipo de cuestiones, experimenta, y en todos lados, está de vacaciones, en el trabajo, cuando estaba en la escuela, en todos lados. Y tiene esa percepción de la gente, o sea, él dice: "Esta persona no me da buena, ahora sí que no me da buena espina", y fíjate que es muy acertado también en eso. Entonces, aquí, pues, tú sabes, bueno, yo vivo en Austin, tú vives cerca de Houston. Tú sabes que el tráfico en las ciudades grandes, pues, para ir a los trabajos tienes que manejar. Entonces, yo empecé a escuchar podcast, y obviamente, pues, los podcasts que yo solía escuchar, pues, eran de este tema paranormal, cuentos, leyendas.
de todo tipo, incluso de aliens, de objetos voladores no identificados. O sea, todo ese tipo de contenido empecé yo a escucharlo. Y no sé si has escuchado acerca del podcast, de La Mano Peluda, donde la gente habla y, ay, pues yo voy a contar mi historia. Entonces un día dije, ay, pues yo voy a llamar y voy a decirles alguna historia. Entonces dije, bueno, a ver, ¿por qué mejor en vez de llamar, pues, que no mejor empiezo a hacer un podcast y empiezo a platicar pues todo lo que me ha pasado? Porque realmente tengo una familia, Genaro, que dejo decirte, o sea, empezando con mi abuela materna, que pues ya murió hace muchos años, tengo muchísimas historias de ella, pero muchísimas, muchísimas que ella nos contaba y que mis tíos, sus hijos, mi mamá, o sea, me corroboran que lo que ella me contaba. Entonces, pues así fue como nació esta idea del podcast y este podcast lo empecé el año pasado, en mayo más o menos del año pasado, del 2023, en y pues ahí voy, es la razón que yo empecé con este tema. Entonces empezó por, pues, cuestión de sucesos que le pasaron y, de hecho, fíjese, yo estaba, bueno, no le mentiría si le digo que leí. Eh, por cuestión de trabajo y todo eso, pues, yo soy de escuchar audiolibros. Eh, últimamente he estado escuchando varios audiolibros sobre cuestiones espirituales. Eh, hay algo interesante en lo que usted dijo sobre de que a dónde vamos y todo esto. En este libro, no recuerdo el título, es algo así sobre contactarte con tus guías espirituales, algo así, está en Spotify. Em, te dicen que o sea, las personas somos como, tenemos un ciclo. Vivimos, fallecemos y nuestro espíritu va a un lugar, podría llamarse a lo mejor en la religión católica al purgatorio, podría decirse así, pero este libro lo aborda de manera diferente. Te dice que el espíritu de uno puede andar deambulando o puede ir a este lugar que es pues el purgatorio, vamos por así decirlo. Este lugar es un lugar donde el espíritu llega y tiene que poner en calma, estar tranquilo, como visualizar y repasar todo lo que hizo en esa vida para así poder volver a reencarnar. Entonces, muchas veces que nosotros decimos, falleció de un accidente, su espíritu no está descansando. Entonces, este libro lo que dice es que el espíritu de uno tiene que estar en paz para así poder reencarnar y que tus guías espirituales y todo esto que son en sí los primeros y los más allegados a uno son los espíritus de antepasados o familiares ya fallecidos. Esos son los primeros que uno tiene que llegar como a pedirles, que ellos como ya trascendieron de los vivos al mundo espiritual, ellos aún tienen cosas arraigadas aquí como la familia y ese tipo de cosas. Entonces que tú les puedes pedir a ellos para que ellos te ayuden en ciertos temas, por decir, en cuestión económica, en cuestión de problemas. Incluso muchas veces yo recuerdo mi abuela, la mamá de mi papá, ella fallece de una enfermedad, de un cáncer. Y mi mamá tenía muy buena amistad con ella, se llevaban muy bien. Mi mamá como muchas veces la soñó, pero pues ella tampoco pues tenía conocimiento sobre esto, sino que una vez le comentaron. Porque ella estuvo platicando, ¿no? Es que yo soñé con mi suegra varias veces, seguidas y así, varias noches seguidas. Y Sí. le dijeron, dice, pues ponle una veladora o algo. Incluso yo recuerdo también haberla soñado, porque ella siempre tenía como
un altarcito ahí con sus santos y todo, y siempre los tenía con una veladora. Y entonces mi mamá hace esto, prende una veladora y dice que de ahí dejó de soñar con ella. Muchas veces dicen que estos espíritus quieren algo o vienen a avisarte de algún problema que está por suceder o de alguna situación. Hay veces que te pueden venir a ayudar, muchas veces te pueden venir a advertir sobre algo y muchas veces cuando la pérdida es muy inesperada, que es algo que nadie tenía previsto, muchas veces la familia de estas personas como que están en el duelo y no quieren dejar ir a esta persona del todo. Entonces, muchas veces también estos espíritus vienen con la familia para decirles: "Oye, yo ya no estoy aquí, tienes que dejarme ir para que yo pueda descansar". Y esto es lo que comenta este libro, de que somos como una o sea, el espíritu de nosotros es algo cíclico, que muchas veces vamos a reencarnar en hombre, en mujer, y muchas vidas, o sea, hasta que lleguemos a este grado de iluminación, como vamos a ponerlo como Jesucristo, o como Buda, que al final de cuentas Jesucristo y Buda, son palabras que describen a la persona que llegó a una iluminación espiritual muy avanzada. De hecho, pues, Jesucristo, pues, su nombre era Yeshua y el de Buda era Siddhartha, no recuerdo el nombre. Siddhartha Gautama. Ajá. Entonces, estos términos son nada más como para, eh, referirse a estas personas que alcanzaron una iluminación muy espiritual, muy adelantada a nosotros. Adelantada. Ajá. Entonces, pues, todo esto, pues, yo lo estaba escuchando y dije: "Bueno, sí tiene mucho de cierto". Y en cuestión de los espíritus, pues, tiene más sentido de que familiares de uno o de tus antepasados que ya fallecieron, que quieran como venir a ayudarte, venir a prevenirte de algo. Tiene mucho sentido. Fíjate que eso que dices de que vienen a ayudarte es muy cierto. Mira, ese día que mi hijo, muy enojado, me lleva a la cocina y me explica todo a detalle cómo fue que vio a mi abuelita. Ese día precisamente, yo tuve una pelea muy fea con su papá. Estábamos en un proceso mal, terminamos divorciados, pero ese día, específicamente ese día, habíamos peleado muy feo. Y curiosamente, mi abuelita, pues, se aparece, ¿verdad?, en mi casa. Bueno, mi hijo la vio, me explica todo, cómo la vio. De hecho, él me dice: "¿Sabes qué, mamá? Es que primero, antes de verla, yo escuché", dice, "no había nadie en la planta baja". Dice: "Yo me iba a hacer un cereal y el refrigerador era de puerta de espejo". Entonces cuando llego a la cocina, pues, no había nadie en el comedor, ¿verdad? Nadie. Pero cuando saco el cereal y luego regreso al refrigerador para sacar la leche, su reflejo ahí estaba en el refrigerador. La pude ver y, pues, o sea, era un espejo, espejo. Haz de cuenta que no era ni siquiera, o sea, era espejo. Y dice que abrió bien rápido el refrigerador, se sirvió leche y se fue, pero dice, momentos antes, dice, cuando yo agarré el cereal, dice, yo escuché en la mesa, como cuando pones un vaso o una taza en la mesa, porque era de vidrio. Dice, así escuché. Dice, pero pues, dice, pues no, dice, no le dio importancia. Cuando después vio a cuando después abrió el refrigerador, es cuando vio sentada a mi abuelita en el comedor y la vio reflejada por el refrigerador. Entonces dice que se sirvió el cereal y se fue, no quería ni voltear y se subió al segundo piso. Ese día peleamos muy feo y luego a mí me pasó algo extraño. Cuando a mí me dijo eso mi hijo, tal vez yo me sugestioné, pero me pasó algo que no me puedo explicar. Me acosté a dormir con él, entonces estaba yo así acostada tratando de dormir. Y pues en aquel entonces te estoy hablando que era el 2000, ahora verás.
el 2010, más o menos, 2009, 2010. Ah, todavía, bueno, yo no tenía teléfono inteligente en aquel entonces. Tenía un teléfono, no recuerdo bien la marca, pero el cargador prendía un foquito azul cuando mostraba que se estaba cargando. Lo curioso que me pasó a mí es de que, estaba cargándose el teléfono y de repente, es como cuando, ¿cómo te explicaré? Como cuando alguien pasa y tapa ese haz de luz que ese foquito reflejaba, así, como que algo pasó y lo tapó, y yo pero en ese momento que yo vi eso, se me puso como que la piel chinita. Entonces yo dije: "Se iría la luz", porque, pues, es la única manera de lógica de pensar de que, pues, si se fue la luz, el foco se apaga, el foquito del cargador. Entonces volteé para el lado de la puerta, para el pasillito, y pues no vi, había un reloj que prendía y apa o sea, si se hubiera ido la luz, hubiera prendido y apagado, indicando que se había ido la luz. Entonces, eso me pasó y te digo, yo estaba bien triste, o sea, yo había llorado mucho y yo sentí en ese momento que era mi abuelita tratando de consolarme, que era tratando de, pues, ayudar a a la familia, porque estábamos pasando, momentos difíciles, o sea, tanto mis hijos y yo. Mi hijo el menor estaba muy chiquito, pero mi hijo el mayor sí alcanzaba a comprender todos esos pleitos y, pues, le afectaban mucho, y yo creo que sí, por alguna razón mi abuelita estuvo ahí, que quiero yo pensarlo, no sé, tal vez no, ¿verdad? Pero siempre tratas de, bueno, siempre yo trato de encontrar una explicación. Eso lo del foquito no me lo explico. Y pues mi hijo lo que me platicó, le creo, porque a partir de ahí muchísimas cosas, cuando muere su abuelito paterno, me cuenta muchísimas cosas que vio, que escuchó, incluso estando en el panteón cuando lo estaban enterrando, cuando fueron a misa, muchas, todos esos episodios, Genaro, yo los platiqué. Tengo 40 episodios de la primera temporada y la mayoría de esos son parte de lo que le ha pasado a mi hijo. Eh, Te platico que yo crecí en una casa donde fue construida enseguida de un panteón. Y mi papá, hoy en día, él ya cree en Dios, tiene ya una perspectiva diferente, dice que ya sí existe algo fuera de este mundo omnipotente, pero en aquel entonces mi papá era totalmente ateo y, un día él mismo nos platica a mí y a mis hermanos que el diablo no existe, que eso son puras mentiras, que yo fui al panteón y yo le dije, si tú existes, a ver, preséntate aquí en este mismo instante. O sea, mis hermanos y yo nos quedábamos así como que, papá, por favor, no digas eso. Pero él siempre platicaba eso, porque él decía que eso no existía, que eran puras mentiras y que el diablo no existía, que él lo retaba. Y, ay, pues mira, en mi casa, Genaro, pasaron muchísimas cosas. Eh, mi papá cambiaba, era como bipolar. Haz de cuenta que días era la persona más amorosa del mundo y otros días golpeaba a mi mamá. O sea, se vivió mucha violencia psicológica y física en esa casa donde yo crecí. Esta casa que yo te platico está en Ciudad Delicias, es una pequeña ciudad cerca de Chihuahua, en México, donde yo crecí y donde mi hermanita en aquel entonces, que apenas hablaba, yo tenía como unos 8 o 9 años, y ella jugaba y decía que su amiguito y que su amiguito, y mi abuela, ella decía: "¿Sabes que ese amiguito que ella ve es un duende que aquí anda y anda haciendo travesuras?". Miles de historias en esa casa, todo el mundo veía cosas. A mí me pasaron un par de cosas, a mí y a mi hermana.
pero nada en comparación con lo que a mi abuelita le pasaba de ella una vez le dijo a mi mamá, mi hermana y yo no estábamos bautizadas. Yo tenía casi 12 años, Genaro, cuando me bautizaron. Y no me habían bautizado, pues, por mi papá, ¿no? Entonces, mi abuelita le dijo a mi mamá: "¿Sabes qué?", dijo: "Tienes que bautizar a esas niñas", o sea, a mi hermana y a mí. Dijo: "Porque vi algo muy feo en esta casa". Entonces, mi mamá le dijo: "¿Qué viste?". Y mi abuelita le dijo: "Mira, no te voy a decir qué vi, pero es algo muy malo". Y a mí, mi abuelita me dijo lo que había visto, porque ella me enseñó a rezar el rosario. Ella me decía que tenía que yo estar siempre rezando y tenía que ir a misa. Ella me dijo que vio al diablo vestido con un traje muy elegante, con que incluso hasta parecía muy guapo, parecía muy galán, que lo vio en el techo de la casa de nosotros. Cuando me platicó eso, mira, hasta se me pone la piel chinita. Cuando me platicó eso, híjole, pues me dio muchísimo miedo porque yo me lo imaginaba horrible como lo pintan, pero fue cuando mi abuelita me dijo que no es así, que viene y se acerca a ti eh, de la manera que menos te lo esperas, para poder para poder convencerte de cosas, se presenta de manera linda, especial, este, para que caigas, o sea, es como en forma de tentación. Y eso me dio bastante miedo, muchísimo miedo. ¿Y sabes qué hice? Fui y cuando me bautizaron, yo misma, yo sola, fui a la iglesia a inscribirme a hacer la primera comunión, porque quería de alguna manera protegerme, porque tenía ya casi 13 años cuando hice la primera comunión. Sí, es que en su mayoría, pues, se bautizan de meses o de incluso de un año, que a final de cuentas yo creo que el bautismo debería de ser, ahora sí que uno tendría que decidir Sí. por qué religión vas a bautizarte o en qué Dios vas a creer. Mm. Pero pues por la costumbre que tenemos nosotros los mexicanos, la mayoría somos católicos. Los que no, pues son de otra religión. Igual a sus hijos los bautizan de muy chicos. Y fíjese que eso de lo de que el diablo se aparece de una forma muy, como muy galán, muy eh, presentable, eso yo lo leí en un libro. eh, no recuerdo el nombre de la autora, pero ese libro es una autora de aquí, de Estados Unidos, Sí. que habla sobre, el libro se llama "Él vino a dar libertad a los cautivos". Ella narra la historia y la batalla que sufrieron con una joven que desde recién nacida fue entregada a una secta. Esta joven desarrolló muchos dones y todo eso. El detalle es de que ya cuando esta joven llega a ser sacerdotisa de esa secta satánica, ya era como de que ella tenía que estar y presenciar los humanos. Tenían que desvivir gente, hacían rituales, o sea, feos completamente. Puros. Entonces esta mujer decide pues salirse de esa secta, lo cual los otros miembros de la secta la empiezan a atacar espiritualmente. Ella llega a enfermar, llega a este hospital donde ella era una doctora, ella la atendió y le platicó todo, ella le enseñó a rezar, a hacer todo este tipo de cosas. Y en la historia ella comenta que la joven le decía que cuando hacían este tipo de rituales, que eran rituales muy fuertes y eran rituales muy importantes, el diablo se aparecía, le ponían un trono de oro, incluso algo que a mí se me hizo muy impactante, que ellos los rituales los hacían dentro de iglesias católicas o iglesias de otra religión, y que el diablo llegaba ahí a esos rituales. Eso sí, era una secta de las más importantes de aquí de Estados Unidos, y era una secta la cual en un día había destinado
4 o 5 sacrificios humanos. Entonces ellos cuadraban casi cronológicamente todo porque el diablo no es omnipresente, no tiene la capacidad de estar en 2 lugares a la misma vez, o Así 3. es. Entonces, hacían un ritual aquí, 5 minutos demoraba el ritual y empezaba el otro en otra iglesia. Eso sí, tiene la capacidad de moverse a una velocidad muy, muy grande. Y ella comenta que cuando había muchas veces que no se les aparecía, pero cuando era que ya esta joven se iba a ser sacerdotisa, ya iba a ser la esposa de Satanás, y que esa vez sí se apareció, que se apareció como un hombre muy guapo, muy elegante, muy bien vestido, y que pues ella no lo podía creer la primera vez que lo vio, porque ciertamente esto lo hacen como para bajar la guardia que uno tiene, para que no les tenga uno miedo, para que tú puedas acercarte a ellos o que ellos se puedan acercar a ti y que pues tú no estés pendiente. Incluso también lo platicaba con este amigo colombiano, con Julián, que los demonios se te acercan con la voz, incluso se te pueden aparecer como familiares o como niños y cuando pues ya son niños, pues uno dice es un niño, o sea, Sí. qué miedo le puedo tener a un niño. Y esta es la táctica que, pues, que ellos usan, porque al final de cuentas, pues, dicen que Lucifer es el amo del engaño. Y Así es. y, pues, yo creo que por eso más que nada lo hacen, porque se acercan como a alguien conocido o alguien que tú piensas que no te va a hacer daño. Y a mí me tocó una una vez con un amigo, este amigo fallece de forma, pues, en un accidente. Esa vez habíamos estado conviviendo muy poco con él, pero él se fue a otro lado, a un antro con otros amigos. Entonces, él tiene una pelea ahí en el antro, y todo fue por una chava. El caso es que él tenía una moto, sale del antro con la chava, y dicen que la persona con la que se había peleado se fue detrás de ellos y los atropella. La chava fallece instantáneamente y él, pues él, yo lo vi cuando lo fueron a velar y todo, cuando fuimos a velarlo, él no tenía ningún rasguño, nada en el cuerpo, pero tenía un golpe en la cabeza, pues en la parte de atrás. Y eso pasó un sábado, amanecer domingo. Yo me entero de eso como a las 5 o 6 de la tarde, que él había fallecido. Ya sabía que había habido un accidente, yo luego pensé, es este vato. El detalle es de que ya en la noche, ya cuando me entero, bueno, yo me entero por la que era mi novia en ese entonces, me dice, oye, falleció tal persona. Y yo llego a la casa y yo así de, no, no manches, o sea, no lo puedo creer. Y yo escuchaba la voz de él aquí en mi cabeza que me decía, Naro, Naro, Naro. Y así, y toda esa noche me la pasé sin poder dormir, como que lo escuchaba y como que él me hablaba, y yo así de, ¿qué onda, no? Pero, o sea, fue, no sé, a lo mejor me sugestioné, fue un golpe muy fuerte, pero sí, yo lo escuchaba dentro de mi cabeza y yo como que soñé con él 2 o 3 veces en esa noche. Guau. Pues mira, te digo, lo que a mí me pasó con mi amiga, eh, de la nada un día, o sea, así desperté a medianoche y sentí algo, o sea, yo te aseguro que, o sea, si no era ella, era algo, yo quiero pensar que era ella, murió muy trágicamente, ¿eh? O sea, se quitó la vida. Entonces, pues, por ese lado, imagínate. Y por el otro lado, pues, su tumba no tenía ni una cruz, o sea, no se le hizo una misa. Obviamente no se le rezó nada porque, pues, su mamá no creía nada de eso. Y ella siendo tan católica, yo sí creo que ella estaba pidiendo ayuda. Yo la ahuyenté porque yo, pues, yo tenía mucho miedo, pero
sí te creo que, o sea, al tú enterarte de esa muerte de esa persona, uno dice: "Ay, a lo mejor me sugestioné". Yo también lo llegué a pensar muchas veces, pero lo curioso aquí es de que, pues, ya habían pasado como 2 3 meses, incluso, fíjate, ella era mi vecina, y cuando nosotros nos cambiamos de casa, y esto me pasó, o sea, te digo, meses después, pues, no logro yo explicarme, pero te lo juro que yo le hablé, o sea, sí, así le dije, le hablé y le dije: "Es que si tú eres, vete porque yo, pues, yo tengo mucho miedo", era lo único que yo repetía: tengo miedo, vete porque déjame en paz, no te me presentes", o sea, era un pánico, o sea, no era miedo, era un pánico. Y bueno, ese tipo de cosas, pues, cambiaron mi perspectiva, o sea, te digo, yo crecí en una iglesia católica, aunque mi papá era ateo, pues, te digo, mi abuelita, ella era de rezar el rosario a diario, es la manera en que crecimos, porque mi abuelita, pues, nos cuidaba. Y aún con que mi papá no creía en eso, pues, nosotros siempre, tú sabes, la mamá o la abuelita son las que te inculcan. Este, pero te digo, me pasó eso fue muy fuerte, lo de la casa donde yo crecí, perdón, la casa donde yo crecí, que, pues, prácticamente viví, ¿qué serían? Unos 8 años, quizás menos, no sé, no recuerdo. Mis papás se divorciaron. Y me pasó otra cosa, Genaro, fíjate que esto que me pasó esto me pasó el año pasado y me pasó a raíz de que empecé a hacer el podcast. Sabes de que yo había ido a New Orleans en el 2022 y anduve en muchos tours nocturnos en cementerios. Tú sabes que esa ciudad pues se caracteriza por muchas prácticas de brujería, vudú, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, fuimos a todos esos tours, anduvimos viendo la historia, ah, todo pues transcurría normal. Nos pasaron dos que tres cositas en algunas fotografías o videos que tomamos, sí, extrañas, pero nada aterrador. Lo que yo empecé a hacer a raíz del podcast, porque andaba muy entusiasmada, que sí, que el podcast, que voy a ir a los lugares embrujados. Aquí en Austin, en el centro, hay un hotel muy famoso que pues cuentan que está bastante embrujado. Fuimos mi esposo y yo, y fíjate que cuando regresé, yo tomé muchas fotos, muchos videos. Está hermoso el hotel, fue construido en 1887, 85. Y hay una leyenda ahí, la hija del senador de Texas, Samantha Houston, de 4 años la niña, andaba jugando y como son unas escaleras enormes, muy bonitas, pues, jugando, se accidentó, se cae la niña y se mató, se murió. Bueno, pues hay muchas leyendas acerca de eso. Fíjate, cuando yo regresé de ese tour, empecé a ver las fotografías, empecé a ver los videos y pues no vi nada. Sabes de que me sentí como muy decepcionada y hasta me dio coraje, dije: "Nunca capturó nada interesante, qué aburrido". Hay que tener cuidado con lo que deseas, porque después de esa visita, te aseguro que me pasaron una infinidad de cosas. Es mi episodio del 13 y el 14. Ah, empecé a sentir, Genaro, una depresión, me quería morir. Era algo tan horrible que no le deseo a nadie. Sentía que no había esperanza, me sentía miserable, esa era la palabra, miserable. Pero lo primero que me pasó, a las 2 noches de yo haber ido a ese lugar, tuve un sueño tipo pesadilla y parálisis del sueño. Haz de cuenta que en ese sueño estoy dormida y yo nunca duermo boca arriba.
pero yo en el sueño estoy dormida boca arriba. Mi esposo estaba dormido de lado, él nunca duerme de lado, él duerme boca abajo. Pero él tenía su brazo aquí así, como medio abrazándome. Y nosotros, pues, o sea, nada más somos él y yo aquí en la casa, entonces dormíamos con la puerta abierta de la recámara, siempre, a menos de que tuviéramos visita, pero siempre estaba abierta la puerta. Entonces veo una masa negra que viene o sea, entrando a mi recámara y se empieza a mover y pues cuando yo la veo, me empieza a dar un pánico y me quiero mover y no puedo, o sea, es donde me doy cuenta que tengo la dichosa parálisis del sueño que yo nunca había sentido. Entonces, esa masa se empieza a mover, a mover, a mover y se empieza así a poner sobre mí y es cuando siento horrible y pues yo inmediatamente supe que era algo malo porque yo quería rezar y no podía, no me acordaba. Quería gritarle a mi esposo, lo lograba ver a mi esposo de reojo, yo en mi sueño, mi pesadilla, yo le decía: "Despiértame, despiértame", pero yo no me podía mover, no podía ni hablar. En eso me desperté, híjole, súper aterrada, así aterrada, pero en el ínter en que yo me despierto, yo escuché a mi esposo que dijo: "Yo también lo sentí". Entonces, pues, me dio mucho más miedo porque dije: "Esto es real, o sea, yo no lo soñé, o sea, él también lo vio, lo sintió". Entonces, haz de cuenta que, pues, me despierto y trato de, pues, de calmarme, ¿no? Y digo: "No, no, no, esto es un sueño, va a pasar, va a pasar". Y en eso, mi teléfono, haz de cuenta que yo lo cargo con un cargador inalámbrico. Y en la noche, como desde las 10 de la noche a las 6 está en modo do not disturb, o sea, que no entran ninguna notificación ni nada. Entonces, no hay manera en que ese teléfono se prenda la pantalla, a menos de que se vaya la luz, se lo conectes y lo desconectes y lo vuelvas a conectar, o sea, o alguien toque la pantalla. Pues, haz de cuenta que mi teléfono así se prendió una vez, y yo así como que justamente, o sea, a los pocos segundos de que yo me desperté de esa pesadilla, y yo así como que tranquila, tranquila, y pues pasaron como otros 2 minutos, y yo tratando de pensar en otras cosas para que se me fuera el miedo, y otra vez se vuelve a prender el teléfono. Entonces, yo, o sea, es cuando ya realmente, híjole, me empiezo a temblar y me levanté de la cama. Y en eso que me levanto de la cama, el teléfono de mi esposo, exactamente lo mismo, se prende. Híjole, no, volteo, voy a la cocina y veo el reloj en la estufa, que la luz nunca se había ido. O sea, es el momento en que casi de veras, o sea, me da un infarto porque ese sueño, esa pesadilla fue algo horrible. Prendí las luces, la televisión de la sala, ya no dormí y así quedó. Pasó un día, 2 días y dije: "Bueno, es que fue un sueño, ya se me va a ir pasando", no, a partir de ahí, ¿qué no me pasó? Me pasaron muchísimas cosas horrible. Mira, me daban náuseas, creo que hasta bajé de peso. Ah, amanecí con un moretón así, mira, como de este tamaño. Malamente no tomé foto porque nunca pensé, nunca relacioné nada. O sea, dije, me vi el moretón, dije: "Ay, Dios, me pegué en algún lado y no me acuerdo", pero un moretonzote grandote en uno de los muslos. Y haz de cuenta que yo, Genaro, empecé a cerrar la puerta de mi recámara porque justamente afueritita así de mi recámara está el termostato. Igual, o sea, se prendía en la noche de la nada, o sea, cuando no tenía por qué prenderse, porque a menos de que tú fueras y le movieras o con el teléfono, pero esto pasaba a medianoche. Entonces me empezó a dar mucho miedo, o sea, yo sentía que, o sea, de entrada yo sentía que algo se paraba en el marco de la puerta de mi recámara, entonces yo empecé a cerrarla porque era de la manera que medio podía dormir.
pero haz de cuenta que cuando iba yo al baño a medianoche, pues, lo regular me levanto una o 2 veces al baño y, o sea, entras al baño, del lado derecho está el closet, aquí entrando enfrente está el lavabo y del otro lado izquierdo está, pues, la tina y el excusado, ¿no? Pues, haz de cuenta que yo cada vez que entraba, o sea, no quería ni voltear al closet porque yo sentía algo pesado ahí, tenía que prender todas las luces y iba y hacía rápidamente y me regresaba, pero así con miedo. Así duré varios meses hasta que, pues, dije: "No, o sea, ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué es esto?". Le platiqué a mi mamá y me dijo: "Ay, mija, a lo mejor te sugestionaste y todo". Y le dije: "Pues sí, tal vez que sí", pero mira, me entró era un pánico el que yo tenía de que se fuera, de que llegara la noche, porque no quería ni siquiera irme a dormir. Y fíjate, bien curioso, porque yo toda mi vida he visto películas de terror. O sea, Genaro, yo me podía dormir viendo una película de terror. O sea, era algo que no, ni lo soñaba, ni me acordaba, ni me perturbaba. O sea, ha habido en mi vida una sola película que vi, pero cuando era niña, la del Exorcista. Esa sí la que me dio mucho miedo. De ahí en más, ninguna película, o sea, sí películas que, caray, pues me impactan, pero no que me quiten el sueño. Y en ese entonces, yo no quería ver ni siquiera un comercial de una película, nada, porque mi perfil en la televisión, todo es acerca de películas de ese género. No quería ver absolutamente nada, tenía muchísimo miedo. Dejé de grabar episodios, pasaron como 2 meses para que yo volviera a grabar, era algo terrible. Y fíjate que le hablé a mi hijo y le dije: "Mijo, a ver qué ves en mi casa", porque fíjate que la persona que le hizo la limpia a mi hijo le regaló unas cartas de tarot. Y a mí me dijo: "Señora, su hijo es un brujito". Dijo: "Él puede desarrollar todo eso". Y yo le dije: "No, no, no, yo no quiero nada de eso, yo nomás quiero que él esté tranquilo, que deje de ver esas cosas, ayúdelo, por favor". Entonces, cuando ella le hace las limpias, ella le dijo a él: "Toma, te regalo estas cartas por si algún día tú quieres, agarrarlas", dijo, "pero tú tienes esta capacidad de ver más allá". Dijo: "Y si agarras las cartas y practicas, pudieras a lo mejor, eh, pues, no en un futuro dedicarte a eso, pero a lo mejor si quieres o te da curiosidad, lo pudieras hacer". Entonces, pues, ella le dijo a mi hijo muchas cosas de que: "Mira, cuando las agarres, vas a pensar en esto, te vas a concentrar, vas a meditar, te vas a ir a un cuarto tranquilo, donde no haya gente, vas a cerrar los ojos y pensar en un color, tu color favorito, bla, bla, bla". O sea, le empezó a decir cosas, y mi hijo le dijo: "Bueno, está bien", pero mi hijo, haz de cuenta que, pues, él no lo hizo, hasta tiempo después. Y fue cuando yo le dije: "Mijo, agarra las cartas, a ver qué ves, porque me está pasando esto". Y yo ya, o sea, yo ya siento que algo me traje desde que yo fui a ese tour, me estoy sintiendo así. Y me dijo: "Okey, mamá, voy a hacerlo". Fíjate, lo hizo nada más por mí. Pues dice que hizo todo eso y dice: "Mamá", dice: "No vas a creer lo que vi", así como una película así de 3 segundos. Dice, porque dice: "Yo empecé a rezar por ti, por tu casa, porque si en caso de que algo malo esté ahí, te deje en paz y estés tranquila y recibas bendiciones de Dios para que, pues, ya estés tranquila". Dice que empezó a hacer sus oraciones y que fue que vio, dice: "Haz de cuenta, mamá", dice: "Mi casa, haz de cuenta que es blanca, las paredes, bueno, muy claritas". Dice: "Claramente vi", dice, como cuando lavas, ropa y dice, como saliendo mucha agua de tu casa, agua negra. Dice: "¿Sabes qué siento, mamá? Sí tenías algo". Dice: "¿Y sabes qué?", dijo: "Ya no andes yendo a esos lugares. Algo
algo te siguió, dice, ya no vayas, mamá. Dice, siento que ya se fue de tu casa. Y haz de cuenta que justamente mi hijo cuando me habló para decirme eso, le dije, ¿sabes qué, mijo? Porque yo estaba con mi vecina. Le dije, espérame tantito, ahorita te marco. Haz de cuenta que cuando regresé aquí a mi casa, este, entré y dije, ah, caray, o sea, me sentí diferente. Mi hijo todavía no me decía nada de lo que había visto. Haz de cuenta que como por arte de magia, o sea, yo dije: "Ay", hasta dije: "Ay, voy a hacer mi podcast". O sea, ya no sentí esa inquietud, ese miedo, ese, ¿cómo te puedo explicar? Esa pesadez que yo sentía cuando estaba aquí, que me daba miedo, que me sentía como que me observaban, me sentía muy feo, muy no sé cómo explicar. Solamente la gente que ha experimentado este tipo de sensación puede entenderme porque es algo que no ves, pero lo sientes. Y te digo, después de que mi hijo hizo eso, bueno, aparte, yo tengo una amiga que su hija es exactamente el mismo tipo de don que mi hijo tiene. Cuando yo hablé con ella me dijo: "Mire, señora, yo", dice: "es bien difícil que algo se pegue a la gente que no tienen ese don". O sea, la gente que tiene estos dones, dice: "Esos espíritus saben y como piden ayuda, saben con quién". Dice: "No es común que se anden pegando a todo el mundo, no", dice, "pero pudiera pasar". Y dice: "Y si usted está pasando por una etapa de como de energía baja, como de algunos problemitas que tenga". Y sí, fíjate que curiosamente, yo ese verano, mi hijo el menor no pudo venir aquí conmigo a Austin. Mis hijos viven con su papá. Su papá no lo dejó por otras cuestiones que no vienen al tema. Entonces pues yo me puse muy triste y me deprimí porque dije: "Ay, porque su papá es así, o sea, que tiene que lo deje venir aquí a mi hijo, pues no va a pasar nada". Entonces, yo estaba muy triste, fíjate. Entonces, como que es como cuando tú te enfermas de una gripa, como que tu sistema inmunológico no está capacitado, no está lo suficientemente fuerte y atrapas la gripa. Me explicaron que es así como que es tu mismo sistema inmunológico, pero del lado espiritual, o sea, tú estás como que tu frecuencia está baja o tu energía baja, o como que estás vibrando bajo, algo así, y como que logras que lo malo se pueda pegarte a ti, ¿no? Entonces, ella me explicó todo eso y me dijo: "Yo lo que hago es prender una vela y hablarles, preguntarles qué es lo que necesitan". Yo le dije: "¿Sabes qué? Es que yo no puedo preguntar eso porque yo estoy aterrada, o sea, yo no quiero que nadie se me vaya a presentar diciéndome: 'Oye, yo necesito ayuda'. No, no, o sea, no puedo hacer eso, tengo mucho miedo". Entonces ella me dijo: "Bueno, si no quiere, no haga eso, nada más ponga una vela y haga oraciones por si alguien necesita, ¿verdad? Esa luz", no sé. Entonces, haz de cuenta que yo, pues, hice todo lo que ella me dijo. Yo traje agua bendita, traje palo santo y empecé a hacer oración y a quemar el palo santo por toda mi casa. Y haz de cuenta que, pues, puse la vela y con un pánico terrible repetí así nada más de que: "Quien necesite esta vela, por favor, siga la luz de esta vela, no es su casa". Bueno, todo lo que ella me dijo que hiciera, lo hice. Y, pues, afortunadamente sentí la diferencia, o sea, sentí una diferencia tremenda, o sea, después de lo que mi hijo hizo, me dijo: "Mamá, tú haz tus oraciones, haz también", fue lo que hice inmediatamente. Y sí, realmente noté una diferencia muy, muy, muy grande en lo que yo sentía antes, y ya después podía dormir y empecé a ver otra vez las películas. O sea, haz de cuenta que fui otra vez yo. Y no nada más era la depresión, Genaro, me dio como ansiedad,
le hablé a una psicóloga, necesitaba descartar que yo tuviera problemas realmente emocionales y empecé a tener terapias con ella, o sea, necesitaba yo, o sea, tengo que descartar primero si, cuestiones médicas, estoy mal, y si ya no encuentro nada por ahí, entonces tengo que considerar que algo malo me traje de algún lado o por alguna razón se coló aquí a mi casa. Entonces, pues te digo, eso fue lo que me pasó. Estuvo muy fuerte, muy fuerte, la verdad. Me cambió la vida totalmente. Sí creí en Dios, pero ahora estoy mucho más convencida de que, pues, lo malo anda por todos lados y si le das poquita entrada, te va a atacar y te va a destruir. O sea, de lo que hablábamos ahorita, que el demonio, el diablo es el mentiroso, ¿cómo dijimos? El amo de la mentira. El amo de la mentira, o sea, ¿y qué es lo que quiere destruir? Destruir, ¿sabes qué? Yo quería morirme, o sea, yo creo que muchísima gente tal vez que llega a esas circunstancias de quitarse la vida, pudieran haber sido afectadas por alguna influencia mala, o sea, claro, hay enfermedades mentales, sí, estoy de acuerdo con eso, pero, eh o sea, en mi caso, o sea, yo le dije a la psicóloga: "Oiga, yo quiero saber si soy bipolar", porque un día estaba bien y de repente ya estuve mal. Eh, por arte de magia se me fue la depresión, se me fue la ansiedad, o sea, así como llegó, se fue. Entonces, pues, para mí no hay otra explicación, o sea, no la hay. Científicamente no hay explicación de por qué yo sentí todo eso. Mi esposo me veía llorando como criatura, donde yo le decía: "Es que yo no sé qué tengo, o sea, es que yo me siento, pero miserable", o sea, y te digo, todo eso fue muy fuerte, muy, muy fuerte. Aquí mi esposo es cristiano, yo soy católica y él es cristiano. Él respeta mis creencias porque yo tengo mi rosario, yo soy muy creyente, bueno, le tengo fe a San Judas Tadeo, siempre pido intercesión, le pido que interceda por mí, por mi familia, a Dios. Entonces, él respeta mis creencias y todo, pero cuando yo le empecé a platicar, le dije: "Oye, mira, es que yo siento esto, así y asá". ¿Sabes qué me dijo él? Porque yo le dije: "Quiero que me des tu opinión", y él me dijo: "Es que yo no quiero ni verbalizarlo". Entonces, pues, yo ya no le pregunté más. Yo viví todo esto, pues, como quien dice, sola. Él no entendía por qué yo cerraba la puerta del cuarto. Él no entendía por qué ya no quería ver películas de ese tipo que yo siempre veía. Él no entendía por qué yo traje agua bendita. Él no entendía nada. Hasta después, cuando salió mi episodio, el 13 y el 14, él tiene amigos que hablan español y pues le dijeron: "Oye, pues, ¿qué pasó en tu casa?". Y pues mi esposo le dijo: "¿Qué pasó de qué?". Y entonces ellos le dijeron: "Pues, ay", dijo, "pues ahí el episodio". Entonces vino y me preguntó: "Oye, ¿qué pasó?". Y le dije: "Pues mira, tú me dijiste que no querías ni verbalizarlo y me pasó todo esto". Él, fíjate, por eso hice la parte 2 porque a él le pasaron cosas, pero, pues, en su momento él nunca puso atención, le apagaban la luz del baño, o sea, él no, pues, no lo relacionaba. Y él siempre sentía un frío en las noches que se levantaba al baño, y decía que bien raro que volteaba a ver el termostato, y el termostato estaba en 71, 72, y él sentía mucho frío, cositas por el estilo. Y justamente cuando pasaba cuando salía de la recámara de nosotros, que es donde te digo que yo sentía, dice, justamente cuando salía, haz de cuenta que era otra temperatura, o sea, era como que entrar a un congelador. Y todo ese tipo de cosas, o sea, y luego espérate, aquí la alarma, tenemos alarma, Genaro. Nos pasó algo súper extraño que no nos pudimos explicar, vinieron a checar las alarmas, los sensores, algo indicaba que habían abierto la ventana de la recámara
y luego se activó el sensor de la sala, y luego se activó el sensor de la entrada de la casa, y luego se activó el sensor de la cochera. Y curiosamente, en ese momento ninguna cámara estaba funcionando, y vinieron y checaron y dijeron: "Pues nada está, o sea, ¿cómo?". O sea, un sensor puede fallar, 2 a lo mejor, pero 4 sensores es mucho. Entonces, hasta mi vecina, te digo que yo estaba con mi vecina, me dice: "Ay, no me vas a decir que crees en fantasmas", porque cuando mi esposo llegó, porque hasta vino la policía, a checar y todo, porque, pues, claramente te llegan las notificaciones de que se abrieron, los sensores se activaron, entonces, no hay nadie en la casa, y lo primero que te imaginas es que alguien se metió. Y mi esposo me voltea a ver así bien raro, y es cuando la vecina dice: "Ay, no me van a decir que creen en fantasmas". Y, pues, yo le vi la cara a mi esposo, y como que estaba, pues, pensando lo mismo que yo, ¿no? Que algo raro estaba pasando en la casa, o sea, eso que ni qué. Y te digo, fueron esas cosas, que nos pasaron aquí en la casa. Gracias a Dios, afortunadamente, ya todo eso pasó. Pero ahora sí tengo mucho cuidado a dónde voy, ya no quiero ir a ningún lugar de ese tipo. Perdí $200, fíjate, había comprado 2 boletos para hay un hospital cerca de San Antonio, un hospital abandonado. De hecho, no me acuerdo el nombre, te lo paso. Hay un documental, eh, y era pasar la noche ahí, y pues no me regresaron el dinero. Les dije que sí, que no iba a poder ir, y me dijeron que, pues, que me cambiaban la fecha, pero no les iba a decir: "¿Saben qué? No voy a ir porque tengo miedo", o sea, van a pensar que estoy loca, pero no fui, fíjate, no fuimos y perdí ese dinero, prefiero ya no andar, visitando esos lugares, la verdad, porque sí me dio bastante sí tuve una experiencia bastante fea, la verdad no, muy pesada. No, y es que ahora sí que como dicen, el que busca encuentra, ¿verdad? Hay veces que Así es. pues uno no dimensiona la magnitud. Como dice usted, bueno, ahí falleció una niña, pero pues no se saben las causas. A lo mejor esta energía que usted pues se llevó arrastrando a su casa o que se le pegó pudo haber sido causante de ese accidente. O sea, no sabemos como tal, Ojalá. porque muchas veces dicen también que las personas tienen un ciclo de vida ahora sí, en la tierra. Por decir, uno tiene marcado que vas a vivir 50 años. Y si tú falleces a los 20, 25, se supone que, o sea, son teorías de personas que dicen que tú el resto de años que te faltaban para cumplir tu periodo aquí en la tierra, los vas a pasar deambulando como un Va fantasma. Ajá. O también dicen que pues que uno está tan apegado a las cosas terrenales que pues te vas a quedar hasta que tú por fin te des cuenta que ya no estás vivo y que ya falleciste. Pero pues dicen que el tiempo para los espíritus es algo que es relativo. ajá, para ellos pasa muy lento y para nosotros pueden pasar 100 años y para ellos pasaron 6 7 días. Entonces, puede ser que sí algo provocó ese accidente de la niña, algo oscuro. Y ciertamente, como lo comentó, probablemente usted traía ese problema, que andaba, su energías andaban vibrando bajo y traía algo, pues un una sensación o un sentimiento de negatividad, que al final de cuentas ellos se alimentan de eso. Así es. Entonces, pues, buscan a quién pegársele, dependiendo también muchas personas dicen que se le pegan a las personas que tienen como ciertos dones, o que traen una vibración alta, o que traen este don y que para ellos es como luz, entonces se pegan a ellos. O sea, son 2 cosas que dicen lo contrario. Si andas vibrando bajo, se te van a pegar porque ellos se alimentan de vibraciones bajas. Y si tú
eres luz, ellos se van a pegar porque Eran tu luz. exactamente. Entonces, son como 2 cosas que siento que tal vez ambas tienen un poco de razón, pero, no sabría cómo por cuál Sí, ir. sí, pues son teorías, no se sabe realmente, esta muchachita que yo te comento, ella, la hija de mi amiga, ella, tiene la capacidad de comunicarse con ellos, ella es muy sensitiva, ella en cuanto entra a lugares ella ya vino a mi casa, y ella me dijo: "¿Sabe qué?", me dijo: "Y en su casa yo ya no detecto nada". No, le digo, porque yo hice todo lo que tú me dijiste, o sea, yo fui por el agua bendita, yo quemé el palo santo, o sea, yo hice todo lo que ella me dijo. Ella me dijo: "Ponga música de alta frecuencia, son ondas de alta frecuencia", este, y me dijo: "Y si por alguna razón va a algún lado, póngase", me dijo, ¿qué me dijo? Un algodón en el ombligo, pero, pues, te digo, yo ya no voy a ninguno de esos lados. Ella no puede ir a ningún panteón, ni no puede ir a ningún funeral, porque dice que en el momento en que ella pone el pie, o sea, ve todo tipo de entidades, dice: "Es que son buenas o son malas", dice: "Yo veo", dice: "Y a este punto de mi vida ya tengo que lidiar con eso". Pero ella es demasiado sensitiva y ella me dice: "Yo", a mí ha habido ocasiones de que a mí, detecto presencias y yo sé cuáles son buenas, dice, y cuáles son malas. Dice, las buenas, yo les digo, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y dice que no les dice dos veces, inmediatamente le ponen, no le hablan, ¿verdad? No le dicen, pero me platicó así rápido una vez. Ella se cambió de casa, andaba pidiendo ella ayuda financiera para estudiar su carrera. Ella vive en El Paso, Texas. Entonces, cuando se muda a esta casa, ella vio a una entidad y ella se sentó y le dijo: "¿Qué es lo que necesitas?". Entonces, porque dice que ya eran varias veces que la había visto. Por azares del destino, va a esta oficina a tramitar su ayuda financiera para estudiar y le toca a una muchacha. Y la muchacha, cuando está revisando sus papeles, le dice: "¿Tú vives en esta casa?". Y le dice ella: "Sí". Le dice: "Yo vivía ahí". Resulta que la señora, la entidad que ella veía en su casa era la mamá de esta muchacha. Entonces, muchacha dice que la muchacha empieza a llorar, así se le salen las lágrimas, y le dijo: "Eh, ¿Podemos hablar aparte?". "No, pues que sí". Ella le dijo: "Es que yo vivía en esa casa", dice, "y ahí vivió mi mamá, y yo no me pude despedir de ella". Dice, ah y le dijo, no, no es cierto. Ella le dijo a la muchacha: "Podemos hablar fueras, separado de la oficina, afuera de la oficina". Entonces la muchacha le dijo que sí. Cuando ella le empieza a platicar, la muchacha me dijo: "Es que su mamá era así, así y asá". Entonces la muchacha empieza a llorar y le dijo: "Sí, ¿cómo sabes?". Dijo: "Es que yo he visto a su mamá". Entonces la muchacha dijo: "Es que yo no me pude despedir de ella". Entonces, esta muchachita le dijo: "Vaya a la casa para que se despida de su mamá, para que su mamá esté tranquila". Entonces le dijo: "¿Cómo se llama su mamá?". Y dice que le prendió una vela y le dijo: "Esta vela es para usted y aquí está su hija". Dice que ella hace ese tipo de cosas porque ella les pregunta. Y le digo: "No, pues qué valiente, porque yo realmente no tendría valor de hacer eso". Pero ella toda su vida, o sea, tiene la edad de mi hijo, tiene 26, 27 años, creo que es un año mayor, no, un año, algo así. Unos 26, 27 años tiene la muchacha. Y dice que toda su vida ha visto cosas y que en este punto ya ella ya casi está acostumbrada a ver ese tipo de cosas y que, pues, para ella, si ella los puede ayudar, pues ella los ayuda. Entonces, a raíz de eso, fíjate, ya jamás volvió a ver esa entidad, ese espíritu en su casa. Sí, es que, pues, al final de cuentas, pues, algo quería, ¿no? Quería una luz o tal vez, pues, ahora sí coincidencia o no sé, por casualidad que ya llegó a esa oficina donde estaba, pues, la hija de Sí. esta señora que vivió ahí. Y
Pues sí, muchas veces no se puede uno explicar eso, porque yo también a mí me han llegado historias de personas que dicen que ven cosas, muchas veces ven cosas buenas, muchas veces ven cosas malas, hay veces que ven gente, como dicen, descarnados, que ya fallecieron, que no están completos, que están podridos del cuerpo y ese tipo de cosas. Y hay veces que uno dice, yo quisiera ver, pero no estamos listos para eso. O sea, No. yo creo que hay que tener como cierta preparación espiritual para poder tú llegar a ese punto y decir, yo quiero ver y yo voy a soportar esto. Ahora, muchas veces también dicen de las personas que abren su tercer ojo, yo quiero ver, yo medito y trato de como de enfocarme espiritualmente en eso porque quiero llegar a abrir mi tercer ojo. Como tal, no para ver, porque yo tengo una percepción, no le vamos a decir que súper desarrollada, pero sí tengo cierta percepción. Yo por decir, yo veo una persona y mi energía, mi vibra, yo veo a esa persona y digo, este me cae mal. Y sí le hablo y me llevo con él y todo, pero hasta cierto punto yo digo, no, esta persona no es de fiar. Y incluso tengo un amigo con el que trabajo y él me dice, yo tengo el don de darme cuenta cuando una persona me está queriendo engañar o me está mintiendo. Me dicen algo y yo sé que es mentira. Wow. Aunque ellos me lo juren y perjuren que es cierto, yo sé que es mentira. ¿Por qué? No sé, dice, pero hay todos este tipo de cosas, de dones, de situaciones que traemos. Incluso le digo, en el primer capítulo que grabé, ahorita esta segunda temporada, me tocó hablar con un chavo de Colombia, que él es un chamán y pues se dedica a hacer limpias y todo esto. Él me cuenta que pues ciertamente uno, esos dones, si no naciste con ellos, los puedes desarrollar, tal vez no descubrirlos o ponerlos al 100% como una persona que ya nace con ellos, pero sí puedes aumentar la sensibilidad y todo este tipo de cosas. Mucha gente dice que, pues, ellos quieren abrir su tercer ojo para ver cosas y, pues, no, yo sinceramente nada más es como para tener un poquito más de intuición, un poquito más de percepción, porque sí, yo también percibo, llego a un lado y de repente digo: "No, aquí no", se siente una vibra así, un escalofrío o algo así, y digo: "No, aquí no". Pero, a ver, sí, okey, sí entiendo tu punto de que quieres abrir tu tercer ojo para ser más intuitivo, pero eso no implicaría que pudieras ver cosas que tal vez a lo mejor, pues, no sean tan agradables, ¿no te da un poco de miedo de pensar que en esa posibilidad de que, pues, llegaras a empezar a ver, pues, algo que no quieres? Pues, sí podría ser, existe la posibilidad, pero, pues, siento que ya no lo veo como algo malo, sino que yo lo veo como un despertar espiritual, podría decirse así, en la forma de que, pues, voy a tener a lo mejor más tranquilidad yo al ser más perceptivo, o a lo mejor todo lo contrario, ¿verdad? Porque muchas veces dicen que es todo lo contrario. Entonces, eh yo siento que como tal despertar espiritual o abrir tu tercer ojo no es ver cosas, es tener cierta capacidad para prever, problemas, para ser un poco más inteligente, tal vez un poco más sabio a la hora de tomar decisiones. Yo lo veo así, no lo veo como de que va a pasar y voy a empezar a ver cosas, porque yo ya he visto cosas en parálisis de sueño, incluso después de que despierto las he sentido, las energías, y sí, al momento sí te espantas, pero pues como tal yo siento o una de dos, o quedo loco o me acostumbro. O estás no, se me hace que tú mentalmente, o sea, estás preparado o te estás preparando, o sea, porque si tú me preguntas a mí, o sea, yo últimamente que he escuchado que hasta en yoga y todo eso, o sea, no quiero hacer nada de eso porque me da miedo.
Eh, he escuchado, he visto videos que salen de que en TikTok hay una muchacha que dice, yo empecé a hacer meditación, empecé a hacer incluso yoga, estaba estresada en el trabajo, bla, 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 y se me empezaron a pasar muchas cosas, empecé a ver muchas cosas que no quiero o sea, quiero volver a ser como antes. Entonces, o sea, y bueno, te digo, no sé, dependiendo de cada gente o no sé si las circunstancias o del lugar o de que esté rodeado de, no sé, o sea, pero, o sea, pues historias un poco, pues, espeluznantes, o sea, es la palabra, o sea, eh, sí, no, pues que me tocó ver un ángel, pero también vi un ángel y vi a 3 demonios, por ejemplo, o sea. Bueno, como tal, yo siento que, bueno, ver un ángel es que un ángel y un demonio se te van a presentar de la forma amistosa, como ya dijimos, ¿no? Los demonios te van a presentar como alguien familiar. Un ángel, según la Biblia te lo describe, son seres, pues va a sonar feo, ¿verdad? Pero seres deformes, con muchos ojos, con muchas cabezas, cabezas de animales, con 7, 8 alas. Entonces, se supone que uno no los puede llegar a ver como son ellos verdaderamente, porque dicen que uno queda loco. Yo muchas veces cuestiono esto de las personas, los que son angelólogos y todo esto que dicen es que se me presentó un ángel y ahí está el ángel y así. Yo muchas veces me cuestiono eso, o bueno, como dice usted, tal vez ya ellos están preparados mentalmente para poder llegar a ver un ser así o como tal, no lo llegan a ver en su forma, pues, natural, en la forma que ellos son de verdad. De verdad. Siempre van a buscar presentársete como, pues, como algo que tú puedas, eh, ahora sí, como algo que tú puedas dirigir, que tu mente pueda dirigir, que no quedes así como en shock. O sea, las cosas buenas, ¿verdad? Y las cosas malas, pues, van también acercándose por ese lado para acercarte a ti, que tú bajes la guardia. Así es, y te digo, bueno, me llama la atención, los temas, claro que sí, pero te digo, a partir de lo que me pasó, sí tengo que tener bastante cuidado en lo que leo, en lo que veo y escucho, porque, ah, bueno, se cuentan tantas cosas que a lo mejor sean teorías, pero pues realmente al final no, nada está comprobado y está uno abierto a muchas posibilidades. Pero te digo, ahorita por lo pronto, fíjate que me regalaron, es el esposo de mi cuñada, él es pastor, él vive en Oklahoma y ahora estuvimos allá para Thanksgiving. Me regaló el libro de los archivos de Exorcista, The Exorcist Files. Y empecé a escuchar el podcast, porque hay un podcast también, y es un podcast que lo empezó, es un sacerdote, ay, no recuerdo el nombre ahorita. Está muy interesante, está un poco espeluznante, te voy a ser sincera, pero te hace entender un poquito más, o sea, hablando de espiritualidad, eh, pues es tan profundo ese tema que, o sea, pudieras estar estudiando y nunca acabarías. Am, sí, definitivamente el mal está ahí, te lo vas a topar y de mil maneras que no te imaginas, pero por otro lado, pues yo que soy católica y que pues tengo la fe, este, te refuerza esa parte de tu espiritualidad y que puedes hacer yoga, puedes hacer meditación, puedes hacer lo que sea. Si tú realmente tienes esa fe en ese Dios que tú crees, este, va a ser imposible que te pasen cosas. Que pasan cosas, claro, hay el otro día que hablábamos de las brujerías y todo eso, que es otro tema que yo tampoco creía. Sin embargo, pues, tengo un ejemplo muy bueno, mi mamá. Lo que pasa es que no he podido sacar ese episodio porque es un tema fuerte que involucra familia, pero, te puedo decir que a lo largo de, no sé,
30, 40 años, eh, si haces un recuento de todo lo que le ha pasado y cerca de cuál persona estuvo, entonces te quedas sumamente impactado. O sea, a veces la realidad supera la ficción y tengo que tener mucho cuidado en ese aspecto, cómo puedo sacar ese episodio, porque pues hay gente que escucha y pues me quiero meterme en problemas, pero mm, son fuertes, son temas fuertes. Sí, es que, pues, abordar un tema familiar no es tan fácil, y más si son personas de la familia que están escuchando, y si son varios los involucrados, pues, no es tan fácil. Yo como tal también, eh, he comentado así muy por fuera, muy por encima, 2 o 3 cuestiones familiares en la primera temporada, pero como tal, dije: "No, pues, segunda temporada si voy con todo". Estos nada más fueron como que rasgué la superficie, y ya en otros capítulos que grabe, dependiendo del tema, ya iban a ir saliendo un poco más las historias. Como tal, no las voy a contar como familiares, ¿verdad? Pero, pues, si hay alguien de la familia va a decir: "Ah, esto pasó". Y, pues, es algo que sí pasa, y como le digo, esa cuestión del, pues, de la espiritualidad, sí, de la meditación, del yoga, todo eso es como un despertar para uno, porque al final de cuentas uno está dormido, estás en la tele, estás en el teléfono, estás enfocado en el trabajo, en el estrés, en todo esto, y nunca nos tomamos el tiempo para meditar, estar tranquilo 10, 15 minutos, estar, este, a solas, tratando de conectar con tu yo interior, con tu yo superior, no sé, con Dios, incluso porque pues estamos tan enfocados y tan dormidos en todo lo que hay, que todo a donde tú voltees, todo te va a distraer y te va a separar de lo que es tu espiritualidad. Yo estaba, le digo audiolibro, el Kybalión. Ese libro te dice que como es arriba es abajo. Dios es una energía todopoderosa, creadora, y que no hay nada comparado a Él. Y que todo lo demás es creación de Él. Si hay, vamos a ponerlo así, ángeles, va a haber demonios, equivalente, todo es equivalente. Lo pones en una balanza, todo es equivalente, simplemente es una vibración diferente, un tipo de energía diferente. Y también, pues, te dice esto de que si tú, o sea, como vas a estar arriba un día, al otro día vas a estar abajo. Y dice, hay mucha gente que sabiendo controlar lo que es tu energía, todo, vas a poder congelar esa energía de prosperidad, la vas a congelar y ahí te vas a quedar. Tú teniendo una espiritualidad buena, vas a poder lograr esto. Entonces, ya no va a ser como lo describen ahí, como un péndulo, de que un día estás acá en lo bueno y otro día estás acá en lo malo. Entonces, tú puedes congelar eso ya sabiendo y pues averiguando muchos temas espirituales y entendiéndolos. Es como que vas a poder lograr estar en un lugar donde tú quieres estar realmente y no como ahora sí que como te lleva la vida, que hoy estoy bien, mañana estoy mal. Entonces todo esto pues tiene mucho sentido también la cuestión de los exorcismos, que es algo bastante fuerte. Y incluso ahí por ahí la persona esta con la que entrevisté me comentó algo interesante, que él dice que después de que él tuvo este contacto con extraterrestres ahí en una maquila, em, él desarrolló ciertos dones. Entonces te pones a pensar, te pones a analizar, extraterrestres, aliens, puede que tengan algo que ver con demonios, porque a final de cuentas puede ser como una línea muy delgada, pero que en realidad no sabemos, porque nosotros por decir,
a todo lo que no sabemos, todo lo que no conocemos le tenemos miedo. Al mundo espiritual, la ciencia dice, no, no existe, pero porque no se puede investigar el mundo espiritual, porque no lo podemos ver. Si es como las estrellas, las vemos de aquí a lejos, pero tú agarras un telescopio y las ves cerquita. Entonces, la ciencia no ha inventado algo que pueda ver los espíritus o las energías. El día que lo invente, van a decir, si existe y todo el tiempo estuvieron aquí y nosotros no los podíamos ver. Entonces yo siento que la humanidad como tal, vamos para allá, pero necesitamos llegar a cierto punto espiritual y tener algo, eh, una conexión con, ahora sí que con Dios o con la fuente divina, porque yo el otro día también lo estaba diciendo, lo estaba comentando, es que yo sí creo en Dios, pero yo no lo imagino como este señor de pelo blanco, barbón, con bata blanca, no, yo lo veo como una energía creadora que está ahí y que somos su creación, porque le digo, el Kybalión dice algo muy interesante, que todo es mental, que si tú te enfocas en algo que tú quieres, que, o sea, que tu mente se enfoque en algo, ahora sí que lo vas a manifestar y lo vas a atraer. Entonces, pues nosotros supuestamente somos producto de esa mentalidad de Dios. Pues es Pues que mira, si te pones a pensar, ese tema de los aliens, los extraterrestres, eh, hay muchas teorías, que se habla que Dios, que Jesucristo, que si es extraterrestre, o sea, si te pones a pensar bien, ¿cuál es la definición de un ser extraterrestre? Alguien que no es de este mundo, ¿verdad? O sea, en teoría entonces estamos hablando que un Dios creador, omnipotente, que todo lo puede, que todo lo creó, o sea, pues sí es en teoría un extraterrestre, no es de este mundo, no es alguien que, que de este planeta haya creado el mundo. Entonces, o sea, son muchas creencias de ese tipo, teorías, que si los, como dices tú, que si los ángeles son extraterrestres, yo también lo había escuchado, que realmente, o sea, te explota la cabeza si te pones a pensar en todo eso. ¿Cuál es la respuesta? Pues, no la sabemos. Eh, ¿Qué es la creencia? ¿Qué es la fe? Son cosas muy diferentes. La ciencia es totalmente opuesta a lo que es la fe. O sea, la ciencia, las leyes que existen en este mundo son cosas que se han comprobado y son repetibles y son, predictivas. O sea, la fe es, así como se dice, la fe es ciega. Tú crees en Dios, tú crees en un ser omnipotente que todo lo puede, pero nunca lo has visto, y sin embargo lo crees. O sea, es un tema muy extenso. Yo creo que nunca acabaríamos de hablar y muy interesante, pero obviamente, pues sí, muy, muy extenso. No, y más que nada porque chocan las creencias de uno con otro. Por decir, yo creo, como le dije, es una energía, no lo veo como este hombre de cabello y barba blanca. Y hay personas que dicen, no, es que Dios es así, cuando en realidad nunca lo han visto, como los ángeles, que la Biblia te los describe como son y todo. Y las personas que los ven, pues no sé en realidad cómo los vean, pero les digo, yo siento que la ciencia y la humanidad va avanzando hacia ese camino, hacia el camino de no un despertar espiritual, porque que todos despertemos espiritualmente es muy difícil. Pero ciertamente yo veo que estas personas que tienen dones es porque Dios se los dio y ya es una reencarnación de muchas vidas que ya aprendieron y aprendieron y aprendieron y aprendieron. Entonces ya están en un nivel más elevado que nosotros en cuestión espiritual y en su conciencia. Yo lo veo así. Entonces yo por eso trato de meditar, no porque quiera ser un, no sé, un brujo mayor o algo, ¿verdad? Simplemente para tener las herramientas para yo estar bien, vibrar bien, atraer cosas buenas y pues ahora sí que
ahuyentar lo malo, ¿verdad? No ser como presa fácil para cuando algo malo llegue a mi vida y saber de qué forma tomarlo y pues salir, ahora sí que victorioso de ese tipo de situaciones. Así es. Y mira, tú mencionabas algo muy importante, la Biblia, las creencias, las religiones. Eh, yo personalmente, o sea, es algo que yo discuto mucho con mi esposo. Yo no creo absolutamente todo lo que la Biblia dice. La Biblia fue escrita por humanos, por seres humanos. Y hubo muchas traducciones desde hace 1000 años, el arameo, o sea, traducción tras traducción, simplemente en esas traducciones se ha perdido realmente, muchas frases que realmente tú dices: "Bueno, ¿qué significa eso?". Porque dicen: "Es que tú no entiendes la Biblia, que porque está en metáforas", pero, o sea, si te pones a pensar, pues, fueron, libros que el hombre escribió y que fueron a través del tiempo, diferentes, lenguajes que se fueron traduciendo. Entonces, te digo, pues, es que cada quien tiene creencias diferentes, pero lo que yo sí creo que, como dices tú, ¿verdad? Se trata este mundo de aprender de lo bueno y, pues, crear conciencia y crear una ahora sí que ¿cómo te diré? Un estilo de vida donde no hagas el mal y que seas mejor como persona y que puedas aportar algo, porque, pues, si te das cuenta, ves las noticias, este mundo, pasan tantísimas cosas que ya, bueno, son otros temas como los de este acto Puff Daddy y todos esos que, bueno, es como que destapar la cloaca de todas las cosas que pasan. Entonces, bueno, pues ese realmente es el tema, ¿no? De tratar de ser mejor cada día y tratar de hacer el bien. Sí, así es. Y pues bueno, Judith, ahora sí que la plática estuvo bastante buena y yo sé que si seguimos platicando nos vamos 3 horas, 2 horas Sí, y media platicando. Bueno, pues ya vamos a pasar a cerrar el capítulo. A ver, pues una vez más, denos sus redes sociales y pues para que la gente se interese en su podcast y lo vaya a escuchar. De hecho, en Spotify yo también la sigo. gracias. Bueno, sí, mira, estoy en todas las plataformas de podcast, estoy en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube. Está así como Crónicas de lo Inexplicable, es un logotipo morado. Y bueno, tengo también, ya estoy empezando con el de inglés, es el logotipo gris para diferenciar, también en todas las plataformas, y son básicamente los mismos episodios que saqué en español, los estoy sacando en inglés para por si alguien está interesado en escucharlos en inglés. Tengo una página en Facebook, donde por lo general subo avances de los episodios que voy a compartir. Es como que un video corto con el título, más o menos diciendo de lo que va a tratar. Y está en inglés, Chronicles of the Unexplained. Estoy en Instagram, y en YouTube como Unexplained Enigma. Y pues bueno, muchas gracias por haberme invitado. Estuvo muy buena la plática. Te agradezco mucho, Genaro. Gracias. No, y pues es que ya de hecho ya teníamos, ¿qué? Como un mes que grabamos el de su canal, más o menos, Sí, ¿no? que ya lo terminé de editar. Pronto lo voy a subir también, iniciando enero. Empezamos nueva temporada, nuevo tema, nueva temática con estos video podcast. Pues está la tecnología y hay que hacer uso de ella. Pues ahora sí que también nosotros en esto de hacer las colaboraciones a distancia, pues también los primeros capítulos van a salir, pues algo, vamos Como las tortillas, ¿verdad? Que dicen, o como los hot cakes, que los primeros salen un poquito, pero bueno, conforme vamos avanzando. con la práctica se hace el maestro. Y pues bueno, eso Así es. fue todo, bandita. Espero les haya gustado. Vayan a seguir a Judith.
a Crónicas de lo Inexplicable. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, Genaro, bye.